Vamos a dar inicio. Hermano Cristian, ¿te va con la alabanza? Amén. Ya. Vamos a empezar este servicio y lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Cantando a nuestro Dios una alabanza que dio nuestro hermano Cristian. Alabanza 249. ¿Quieres ser salvo? Hay poder, poder sin igual poder en la sangre que Él vertió. Alabanza 249. ¿Quieres ser salvo? Hay poder, poder sin igual poder en la sangre que Él vertió. Ya, la mayor de los tiempos, 1, 2. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo, podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder
Amén. La honra y la gloria es para nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Parece que se pegó. Amén. ¿Hermano Arnoldo? Sí, parece que está pegado. Hermano Osvaldo, ¿usted nos puede llevar en una oración? Amén. Amén. Bendito buen Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, una vez más, Señor, por estar en tu presencia, Señor, Padre bendito, Señor. Padre bueno, Padre bueno, Padre bueno. Ay, Dios mío, Señor. Ya, Señor. Ahora sí, Señor Padre bendito, Señor, te damos las gracias, Señor Padre bendito, Señor, por estar aquí, Señor, en tu presencia, Señor Padre bendito, Señor. Te pedimos, Señor, que tú, Señor, los perdones, Señor, nuestros pecados, Señor Padre bendito, Señor, que los limpies, Señor, en esta tarde, Señor, para hacer tu culto, Padre bendito, Señor, para poder bendecir tu nombre, Señor Padre bendito, Señor. Te pedimos, Señor, Padre de la gloria, Señor, que tú, Señor, bendiga, Señor, al mocito, Señor, que haya tu palabra, Señor, Padre bendito, Señor. Te pedimos, Señor, que bendiga, Señor, a los de las alabanzas, Señor, Padre bendito, Señor, hermano Cristian, Señor. Te pedimos, Señor, Padre de la gloria, Señor, por todo lo que estamos acá, Señor, que sea de bendición, Señor, lo que hagamos, Señor, que sea para ti, Padre bendito, Señor. Y te damos la honra y la gloria, Señor, para tu nombre, Padre bendito. Gracias te damos, Señor, por este momento que vamos a empezar, que seas tú, Señor, el que toma el control, Señor, Padre de la gloria, Señor, que seas tú, Señor, que lleve la alabanza, Señor, Padre bendito, Señor, que solo lo hacemos para ti, mi Dios. Gracias te damos, Señor, por este momento que tú lo has dado, lo has bendecido, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. La honra son para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gracias, Señor. ¿Me escuchan, hermano, ahora? Amén. Ya. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Osvaldo. Seguimos cantando a nuestro Dios con nuestra alabanza que llega a nuestro hermano Cristo. Amén. Busque la alabanza 355. Yo he venido. Alabanza 355. Alabanza 355. Mi mayor de los tiempos. 1, 2. Yo he venido de nuevo hasta aquí, implorando que oigas mi clamor, porque tú eres mi buen Salvador, porque oyes a todo pecador. Tu promesa nos dice, Señor, que por siempre nos ayudará, que ninguno vacío será, que en tu templo esta noche estará. Yo he sido tan malo, Señor, reconozco mi negro borrón, y tú has sido tan lleno de amor, me has salvado y me has dado el perdón.
Tu promesa nos dice, Señor, que por siempre nos ayudarás, que ninguno vacío será, en tu templo esta noche estarás. ¿Cómo puedo pagarte, Señor, con servirte y amarte hasta el fin, para irme contigo a reinar en los cielos del sol más allá? Tu promesa nos dice, Señor, que por siempre nos ayudará, que ninguno vacío será, que en tu templo esta noche estará. Amén. La honra y la gloria es para nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria Ya. a Dios. La palabra fue leída, ¿no es cierto? Ya. Amén. Que el Señor bendiga los coros. Amén. A continuación vamos a escuchar los avisos en el nombre del Señor. Amén. Hermano Los Arnoldo, una consulta porque se cayó el internet. ¿A dónde estaba la palabra? No se preocupe, de ahí la vamos a volver a dar. Ya, hermano Alfredo. Amén. Vamos a leer los avisos en el nombre del Señor. Amén. Lunes, reunión 19:30 horas. Miércoles, reunión de hermanas Dorcas 19:30 horas. Jueves, reunión a las 19:30 horas. Viernes, reunión a las 19:30 horas. Domingo, escuela dominical 10:30 de la mañana. Esta es una de las reuniones más importantes en la casa del Señor, por lo tanto son invitados todos los hermanos con sus niños. Domingo, reunión a las 19:30 horas. Todos estos servicios son a través de la plataforma Zoom. Peticiones de oración. Se ruega seguir orando por toda la hermandad de clase Los Comandos. Que Dios, ellos saben que si les ayudamos a orar, el Señor va a responder sus peticiones. Seguir orando por todos nuestros hermanos que se encuentran sin trabajo, están pasando necesidades, por nuestros hermanos que han perdido algún familiar. También seguir orando por nuestros amados pastores para que el Señor les ayude en esta misión que el Señor les ha encomendado. Y seguir orando también por todas las peticiones que están presentes ante la presencia del Señor. Los servicios, avisos y peticiones de oración han sido leídos en el nombre del Señor. Amén. ¿Qué queréis, negro? ¿Qué queríais? Le voy a pedir a todos mis hermanos, por favor, que paguen los micrófonos. Están apagados, hermano mío. ¿Me escuchan, hermanos?
Ya. Escucharemos de nuevamente la lectura de la palabra y que nuestro Dios revista de muchas gracias a nuestro hermano Alfredo, la lectura y la exhortación. En el nombre del Señor. Tenemos que adaptarnos, pues, hermano mío. Es lo mismo que si estuviéramos en el templo y se nos cortara la luz, hay que esperar un rato, ¿no es cierto? Esto es en vivo, así que tiene estas situaciones especiales, pero debemos mantenernos en gozo. Bueno, en la palabra del Señor, ¿no es cierto? Por lo mismo hoy día, por toda esta contingencia, un poco el tiempo, vamos a leer la palabra y la vamos a exhortar de inmediato, aunque ya la habíamos leído, pero no es malo que la volvamos a leer, sobre todo para aquellos hermanos que no escucharon la lectura. La palabra entonces se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. En el nombre del Señor y mediante su gracia. Más a todos los que le recibieron, a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Que el Señor desde ya nos conceda gracia y sabiduría de su Espíritu Santo para poder entregar la palabra conforme la gracia de su Espíritu Santo en nuestras vidas, conforme lo que Él quiera decirnos o aclararnos en esta hora. En el nombre del Señor y mediante su gracia. El Evangelio de Juan, ¿no es cierto? Parte en el capítulo 1 haciendo alusión al Dios de la eternidad. No leímos esos versículos, ¿no es cierto? Pero yo lo voy a citar para empezar en el nombre del Señor. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hay versiones bíblicas que dicen, y las tinieblas no las comprendieron. ¿Ya? La palabra del Señor, ¿no es cierto?, hoy día nos habla y va a estar basada, ¿no es cierto?, en esto que dice la parte final del versículo 12, que les ha sido dada potestad de ser hechos hijos de Dios. A través de los tiempos, los hombres, los seres humanos, hoy día menos, hoy día, en estos días del fin de la humanidad, los hombres se han alejado de Dios, ya no son tan crédulos como antes, ¿no es cierto? Cada uno quiere ser independiente, todos quieren ser sus propios dioses, otros tienen en su Dios el bolsillo. Cada día menos la gente cree menos. Y lo vemos no solamente en la iglesia evangélica, la vemos en la iglesia católica y en todos los que se dicen cristianos. Pero estos hombres desde siempre, estas mujeres, cuando uno dice hombre, dice mujer, han reclamado su supuesto derecho de ser hijos de Dios. Yo lo escucho muchas veces en la misma iglesia, ¿no es cierto? Y le decimos a personas, ¿no es cierto?, para alentarlas con el ánimo, no sé, de ser un poquito condescendiente, ¿no es cierto?, con ellos, de que todos somos hijos de Dios. Y hay que aclarar de que los que pisamos sobre la faz de esta tierra, no todos son hijos de Dios. Somos todos creación de Dios, pero no todos hijos de Dios. En una referencia cercana, para poder adentrarnos en lo que el Señor hoy día desea decirnos, podemos observar el diálogo que Jesús tiene con los fariseos respecto de cómo debe ser entendida la paternidad, porque para que existan hijos debe existir un papá, un padre, ¿no es cierto?
Y en ese diálogo que Jesús tiene con los fariseos le responden, nuestro padre es Abraham. Jesús les dice, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Entonces Jesús les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no me entendéis? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y es mentiroso, y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, pero es por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Mire, en este diálogo de Jesús con los fariseos, ellos reclamaban su paternidad en el padre Abraham, el padre de la fe, el padre del pueblo judío. Y Jesús les refuta que no son hijos de Abraham, porque si no las obras de Abraham harían. Y después ellos reclaman de que son hijos de Dios, y Jesús les dice que tampoco son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no ponen atención al mensaje de Cristo que proviene de Dios. Hoy por hoy hay una verdadera disputa de cuando se habla de quiénes son hijos de Dios. Muchos reclaman a Dios sus derechos como hijos. Hoy día, ¿no es cierto? Dios, somos tus hijos. ¿Por qué no nos levantas la pandemia? ¿No es cierto? Se me hace a mí de pronto pensar lo que podría estar diciendo Job. Cuando le llega la primera, la segunda y la tercera mala noticia, él podría decir, Señor, yo soy tu hijo, como lo hizo la mujer de Job. Maldice a tu Dios y muérete. Ahí nosotros vamos notando la diferencia, ¿no es cierto? En esta disputa, ¿no es cierto? O en este pseudo derecho que los hombres creen tener de ser nombrados como hijos de Dios, ¿no es cierto? Muchos reclaman a Dios sus derechos como hijos, pero se olvidan que primero para exigir, ¿no es cierto?, debemos tener la claridad de que de verdad somos hijos de Dios. Este mensaje hoy día a muchos de ustedes a lo mejor los va a dejar pensando, porque, y es duro decirlo, es triste, amargo, es decir, cuando un familiar no es convertido a Cristo, y ahí lo vamos a ver con la base bíblica suficiente, no lo podemos considerar hijos de Dios. Porque para ser hijo de Dios hay requisitos. El Señor nos ayude. Para poder exigir derechos de hijos debemos tener la calidad de hijos. ¿No es cierto? Los hijos son los que tienen derechos. ¿Y dónde lo vemos esto? En un diálogo que tiene, ¿no es cierto?, con una mujer que vino a pedirle un servicio a Cristo. Él le responde y le dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, es decir, al pueblo de Dios. Y ahí vamos a entender que hay una correlación muy íntima entre ser pueblo de Dios e hijo de Dios, que es prácticamente lo mismo. Alguien podrá decir, pero los israelitas no creen, son el pueblo de Dios. Cuidado, hoy día estamos hablando de un pueblo espiritual. ¿No es cierto? Lo dice la palabra del Señor, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo y ahora sois pueblo de Dios. ¿Hemos adoptado la nacionalidad israelita nosotros? ¿Hemos nacido en Israel? No, pero este es un pueblo espiritual. El Señor nos ayuda a ir entendiendo estos conceptos que nos afirman, ¿no es cierto? Y nosotros hoy día vamos a salir fortalecidos como hijos de Dios.
pero vamos a salir con la claridad de la gran responsabilidad y honra que significa hacerlo. Amén. Le dice, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y le adoró. A pesar del desprecio aparente de Jesús, pero hay una prueba ahí, ¿no es cierto? Ella viene y le adora diciendo, Señor, socórreme. Y respondiendo Jesús le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Entonces, primero, para exigir derechos como hijos de Dios, hay que pensar que junto con los derechos, los hijos también tienen obligaciones para con Dios el Padre. Así que todos los derechos que el hombre reclama a Dios están condicionados. Entonces, esto nos lleva a pensar, amados hermanos, ¿no es cierto? A pesar de que algunos se puedan sentir tentados con autodenominarse hijos de Dios, es necesario recibir esa honra de parte de Dios. Nadie puede llamarse hijo de Dios porque a él se le antojó llamarse hijo de Dios. Yo no me puedo denominar, yo soy del pueblo de Dios, porque sí, debo tener el testimonio de que Dios me ha hecho parte de su pueblo y en este caso, hijo de él. Entonces, veamos lo que nos dice el apóstol en lo que acabamos de leer de la palabra. Mas a todos los que le recibieron, ¿ya? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. A ver, partamos de nuevo. A todos los que le recibieron. ¿A quién? A Cristo. A los que creen en su nombre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Cristo. Les dio potestad. ¿Qué significa potestad? Autoridad. El derecho de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. Mire, hermoso esto. En contraste a lo que muchos piensan, Romanos 8:14 nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y ahí nosotros tenemos que hacer un alto y pensar, ¿estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios? En el Espíritu de Dios, ¿no es cierto?, están mis lineamientos como persona, como ser humano. Si lo están, entonces he sido adoptado hijo de Dios. Pero si no lo están, difícilmente, mejor dicho, es imposible que califiquemos a alguien o que Dios mismo lo califique como hijos de Dios. El Señor nos ayude. Debemos vivir encantados, enamorados con lo que Pablo les dice a la iglesia de Gálatas, ¿no es cierto? Cuando les explica el rol que desempeña la ley en los hombres. La ley, les dice, es un tutor que está presente, ¿no es cierto? Es una nodriza para el tiempo antes de la llegada de la fe, ¿no es cierto? Más adelante les dice qué pasa cuando llega la fe. Venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, bajo la angustia de la ley, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Ha escuchado la frase, desde que creíste, fuisteis salvos? ¿Creyó en quién? ¿En la Virgen de Andacoyo? ¿En el Papa? ¿En una persona? ¿En Pablo? ¿En el predicador? ¿En el pastor? No, no. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría, en la capacidad, en las condiciones, en las características, en la conducta de los hombres, sino que en el poder de Dios. El Señor nos ayude. ¿Va entendiendo, hermano? ¿Se va entendiendo la palabra? Lo importante es que la palabra sea clara para nosotros. Todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cree en Cristo Jesús usted? Amén. ¿Lo ha aceptado como su personal salvador? ¿Cree que Él es el Hijo de Dios? Amén. Amén, amén. Usted es hijo de Dios. El Señor nos ayude. Amén. A entender esto que estamos hoy día aprendiendo, o repitiendo, o recordando la enseñanza. Amén. La fe en Jesucristo, creer
en el Hijo de Dios, el Mesías. El Señor nos ayude. Amén. Nos hace ser hijos de Dios, sus hijos y sus hijas, para que las hermanas no se sientan desplazadas. Ella dice puro hijo, ¿no es cierto? Pero cuando uno estudia lenguaje, implica hoy día esta aberración mundanal de la ideología que el enemigo ha metido en la mente de la gente, que tienen que nombrarse hijos e hijas. Cuando decían, vamos hijos, decía mi papá, y partíamos los 5, hombres y mujeres. Hoy implica esa expresión que están todos incluidos, y no significaba dejar a las mujeres en la casa, no significaba no considerarlas. El Señor nos ayude. Amén. Ahora dicen hijes. Yo diría otra cosa, el Señor nos ayude a entender esto, hermanos, hermanos. Sabemos que el Evangelio, ¿qué significa el Evangelio? Buenas noticias. Amén. Y de verdad que estas son muy buenas noticias. Amén. ¿Lo cree usted o no? Amén. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amén. Mire, el Señor nos ayude. Como Pablo y Silas le dijeron al carcelero en Filipo, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Mire, en ningún momento se separa el hecho de ser hijo de Dios de la fe, de la convicción en Cristo Jesús. Es decir, el requisito fundamental es lo que Juan en el capítulo 1, versículo 12 nos dice. Mas todos los que le recibieron, nosotros debemos partir primero preguntándonos a nosotros mismos, ¿usted le recibió a Cristo? Amén. ¿Usted cree en su nombre? Amén. Entonces hoy día, a través de la autoridad de la palabra poderosa, yo le puedo decir a usted con toda certeza que usted es hijo de Dios. Amén. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y si vamos al diálogo que tenía con la mujer, ¿no es cierto?, que le pidió y le dijo a Jesús, no es lícito dar la comida que es para el pueblo a los perrillos. Y la mujer le dijo, aún los perrillos comen de la mesa de sus amos. Nosotros hoy día hemos dejado de ser los perrillos. Estamos sentados a la mesa del Dios Altísimo a través de haber creído en Cristo Jesús. ¿Le parece maravilloso eso, no? ¿Es una buena noticia para usted? Que de repente nos afligimos, que de repente el papá nos da algunos correacitos, nos tira la orejita, nos corrige, pero el papá, el Señor nos ayuda. Bendito su nombre para siempre, ¿no es cierto? Esta palabra debe llenar nuestros corazones de alegría cada vez que lo entendamos así, que la leamos y que recordemos que somos hijos de Dios. No somos cualquier cosa. Pero, ¿quiénes son hijos de Dios? Mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Mire, ¿ha escuchado usted San Juan, no es cierto? 3:16, ¿no es cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Si ese mensaje ya es glorioso, este que voy a leer ahora, en San Juan capítulo 3, versículo 1, es tremendamente maravilloso para nosotros. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Amén. O sea, es decir, no todos pueden ser llamados hijos de Dios. Independiente que el amor de Dios haya cubierto a todo el mundo a través de Cristo, los que no aceptan a Cristo no alcanzan a ser llamados hijos de Dios. Y aquí es necesario hacer una notable diferencia con los hijos del mundo. Por esto, dice el versículo, por esto el mundo no nos conoce porque no le conocen a él. Mire, hermanos amados. Y en Efesios, el apóstol nos vuelve a recordar y nos dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Es decir, una de nuestras obligaciones, ¿no es cierto?, y responsabilidades y deberes de ser hijos de Dios es ser imitadores de nuestro Padre. ¿A través de quién? A través de Cristo. El Señor nos ayuda. Amén. Nosotros, y como hijos amados, amados hermanos, hijos amados. O sea, hay un amor incluido en esa
adopción a nuestras vidas como hijos. Y aquí hablamos de la adopción. Es una de las formas en que nosotros, que no éramos pueblo, vengamos a ser llamados pueblo de Dios. Dijimos hace un rato atrás en la invitación del Señor que ser pueblo, espiritualmente hablando, es lo mismo que ser hijo. Hay una correlación estricta ahí. Amén. Entonces, y esto es mediante la adopción, que es mediante Jesucristo. Y porque soy hijos, Dios ha enviado el espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, mire qué grande, glorifica a su Señor por esto. Ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Ahora, si todo el mundo fueran hijos de Dios, tendrían todos herencia. Pero lamentablemente, aquí hablamos que somos herederos por medio de Dios, ¿no es cierto? De la herencia que Cristo va a alcanzar. ¿Qué deberes, hermano amado, tenemos como hijos de Dios? Aquí hay una parte que no le van a gustar a algunos, pero debemos recibirlas. Dios, nuestro Padre, ¿es así o no? Dios es nuestro Padre. Dice, Dios a quien ama, disciplina y corrige a todo aquel que el empleado, que el vecino, no, a todo aquel que toma por hijo, porque si os quedáis sin disciplina, entonces sois bastardos y no hijos. Amén. El Señor nos ayude, amados hermanos. Y esta disciplina, como conversábamos en la mañana con uno, ¿no es cierto?, con mi pastor Cerda, ¿no es cierto? Él decía, pero la disciplina de Dios, la corrección de Dios es para sanidad del pueblo. Amén. Recibir la disciplina de Dios. El Señor ama al que disciplina y corrige y azota a todo al que recibe por hijo, dice la palabra del Señor. Y si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. El Señor nos ayude. Amén. El Señor nos ayude a entender esto, amados hermanos, que Él nos está mostrando ahora. Otra de las cosas importantes es recibir la instrucción de parte de Dios. Todos aquí los presentes alguna vez fuimos hijos. ¿Es cierto, no? Amén. ¿O alguno de ustedes no fue hijo alguna vez? Sino de dónde nació. Tiene que haber sido hijo. Y nuestros padres nos daban instrucciones. De la misma manera, nosotros debemos recibir instrucción de parte de Dios. Dice el libro de Proverbios, camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, yerra. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Y Dios quiere que nosotros seamos sabios. Por ende, Él nos dice que recibamos de parte de Él la instrucción que es a través de su poderosa palabra. ¿Qué obligaciones tenemos como hijos de Dios? Alguien pensará que simplemente, como los jóvenes de hoy en día, la gran mayoría de los jóvenes de hoy en día, porque en la antigüedad no era así, los papás antiguamente, ¿no es cierto?, disponían que los hijos ayudaran en la casa. Hombres y mujeres tenían que ayudar a hacer aseo y todos los deberes de la casa. Hoy por hoy, ¿no es cierto?, lo decimos, nosotros queremos mucho a nuestros hijos, pero los malcriamos. No les enseñamos a hacer cosas. Entonces los señoritos y las señoritas llegan muchas veces y se sientan. Después de haber estado todo el día sentados en la universidad, llegan y dicen que están cansados. Y sin embargo, la mamá estuvo virutillando, estuvo lavando, estuvo cocinando y no está cansada. El papá estuvo en la construcción, ¿no es cierto? Vamos a poner un ejemplo, mi hermano Osvaldo, ¿no es cierto? Ahí todo el día despostando, y él viene cansado. Pero los jóvenes de hoy día están cansados porque les falta la vitalidad de haber sido enseñados al esfuerzo, ¿no es cierto? El Señor nos ayude a nosotros a entender estas obligaciones que tenemos como hijos.
Dice la palabra que debemos ser nosotros en el Señor, ¿no es cierto? Debemos ser obedientes. Dice en hebreo, la palabra del Señor nos enseña y dice, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Quién no obedece al papá? ¿Qué sucedía en la antigüedad cuando alguien era rebelde, un hijo rebelde? Lo desheredaban. Hoy día no se usa, pero ese concepto de la antigüedad está aplicado en aquellos hijos rebeldes. Es como el hijo pródigo, que pidió todos sus bienes y se fue porque estaba aburrido en la casa de su papá, porque había disciplina, porque tenía que cooperar, etcétera, etcétera. Y se fue y vivió perdidamente. Y sabemos lo que pasa con los que viven lejos de la casa paterna, ¿no es cierto? Pierden sus bienes sin dirección ni orientación. ¿Qué más nos pide el Señor como obligación como hijos de Dios? Una vida en santidad. Dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Mire, hace poquito el Señor nos dijo que Él quería que dejáramos de ser ignorantes, sino que fuéramos sabios, ¿no es cierto? Y ahora nos dice que teníamos deseos antes, cuando estábamos en nuestra ignorancia. Si no, dice, como aquel que nos llamó a ser santos, seamos nosotros santos en toda nuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Algunos equivocan aquí, me voy a detener a hacer un paréntesis, ¿no es cierto? Y leen mal esa parte. Y dice, somos santos porque Él es santo. Y no es así. La santidad nuestra no es porque Cristo sea santo, porque Dios sea santo. Nosotros nos obliga que por ser hijos debemos esforzarnos a ser santos porque Él es santo. Amén. Ser imitadores de Dios, como decíamos hace un rato atrás, como hijos amados, llamados a la vida en santidad. Amén. Y también nos dice que debemos seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y si nadie ve al Señor, significa que ha sido hecho réprobo como hijo. Es decir, no era hijo. El Señor nos ayude. Amén. Predicar la palabra de Dios, otra de nuestras obligaciones. Por tanto, dice el Evangelio de Mateo, id y haced discípulos en todas las naciones. Usted dirá, no tengo plata ni para ir fuera de Santiago y voy a ir afuera a las naciones. Pero cuando hablamos de las naciones, también podemos interpretarlo cuando la palabra dice, vosotros sois nación santa, pueblo escogido, ¿no es cierto? Estamos en otra, porque vuestra ciudadanía está en los cielos. Es decir, podríamos decir que somos de otra nación y vamos a la nación externa, a nuestros vecinos que no conocen a Dios, a los familiares que no conocen a Dios. ¿Y qué le decimos a ellos? Hacemos discípulos de ellos, los bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, les enseñamos que guarden las cosas que Él nos ha mandado a nosotros a guardar, les enseñamos eso, y aquí que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esas cosas nosotros tenemos que ir a hacer con la gente. Si hoy día la gente está desesperada, está, ¿no es cierto?, angustiada, está deseosa de alcanzar cosas, la palabra del Señor a mí me recuerda que dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Porque nadie puede añadir a su estatura un codo. Pero sin embargo, Dios sí puede. El Señor nos ayude. Porque Dios es Dios de lo imposible. ¿Lo crees o no? Amén. Entonces, junto con esto, también tenemos derechos, hermano, como hijos de Dios. Y esta es la parte que más les gusta a los hijos de Dios, po. Los derechos que tenemos, ¿no es cierto? Pero ¿quién ganó esos derechos para nosotros? Los ganó Cristo. Y nosotros somos acreedores de Él, ¿no es cierto?, a través de la fe. ¿Qué tenemos? ¿Qué derechos tenemos? Dice la palabra del Señor
a ser protegidos. A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Mire, hace unos días atrás escuchábamos que un cristiano no puede andar temeroso en la vida. Ay, que esto, ay, que lo otro, uy, ¿qué va a pasar? No. ¿Dónde quedó que él haya de cristiano, que él haya de hijo de Dios? Decimos que tenemos un Dios poderoso que creó el cielo, la tierra, la mar y la fuente de las aguas, ¿no es cierto? Conocemos al Dios de Israel que abrió las aguas, ¿no es cierto? Que hizo que viniera, ¿no es cierto?, comida del cielo, que de la roca fluyera agua. Es un Dios todopoderoso que levantó a Lázaro de la sepultura, que nos ha levantado a nosotros de nuestra tristeza, y sin embargo, cuando viene el problema, estamos todos caídos ahí, todos destruidos, porque pareciera que Dios es un Dios de bolsillo. No. El ángel de Jehová dice, y mentirá la palabra, hermano, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Vamos a hacer un alto ahí, de los que le temen. Si nosotros hemos conocido el principio de la sabiduría, ¿y cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Dios. Nótese, no el temor a Dios, el temor de Dios. Y dice que a aquellos que andan en el temor de Dios, el ángel de Jehová los defiende. Mire, amado hermano, esto es una tremenda bendición. Cuando leemos el Salmo 91, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán, ni plaga tocará tu morada. Es decir, amados hermanos, la bendición de Dios para sus hijos está presente, presente. Es cuestión de creer. Para el que cree, todo es posible. Desde que creíste, fuiste salvo. Mire, gratis, hermano. Esta adoración, esta bendición, ¿no es cierto?, llega a nuestras vidas. Para los que están preocupados de que la pandemia, del trabajo, mire, aquí tenemos ejemplos vivos, hermano. Dios en la feria no atendió, ¿qué voy a hacer? Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Él recoge, dice, Él recoge donde no esparció, Él cosecha donde no sembró. Él puede bendecirlo de manera que usted se va a quedar así con la boca abierta para que, ¿no es cierto?, se dé cuenta de que la misericordia de Dios es por sobre todas las circunstancias. Amén. Recordemos a Elías, estaba ahí todo quejumbroso, ¿no es cierto? Y yo siempre destaco, y algunos que no entienden no se dan cuenta. Los cuervos son aves carroñeras, son aves carnívoras. Y sin embargo, los cuervos le llevaron carne al profeta. Gloria a Dios. Amén. ¿No le podrán traer comida a usted? No temáis, manada pequeña. Iglesia de los comandos, hermanos de los comandos, hijos del Dios Altísimo, no temáis. Porque cuando se cierran 1000 puertas, Dios en su voluntad es poderoso para abrir un portón. Porque cuando Él abre, nadie cierra. Provisión. Eso es uno de nuestros derechos por ser hijos de Dios. Nuestro Padre Celestial sabe de qué tenemos necesidad. ¿Acaso Él no cree que usted tiene el deseo de comerse un churrasco? Pero a lo mejor no es tiempo de comerse un churrasco. Por mientras, pan con mantequilla. Pero teniendo pan y agua, teniendo sustento y abrigo, dice la palabra, estad contentos con todo. Gloria a Dios para siempre. ¿Le gusta la palabra? ¿Le alienta la palabra? Provisión. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Golpead, llamad y se os abrirá. Nunca Él desoirá la petición del corazón contrito y humillado. Gloria a Dios para siempre. Pero Él ve nuestro corazón, por hermano. No ve lágrimas de cocodrilo que corren por fuera, ¿no es cierto? Y por dentro no se mueve nada, no. Puede estar seco el rostro, pero por dentro
está, ¿no es cierto?, en la presencia de Dios humillado. El corazón. Provisión. De cierto digo, que todo cuanto pidiereis, esto es grandioso, hermano. Si uno lo lee y de repente pasa leyendo, lee como sabido todo esto. Pero dice que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él los dará. Pero dice, pero no he recibido lo que he pedido, porque habéis pedido mal, por hermano. Porque si no habéis recibido, a lo mejor no era lo que Dios quería que pidierais. Dios quiere bendecirte a la manera de Él. No es que yo quiero así, no, que conviene que seamos bendecidos a la manera de Él, no a la nuestra. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios para siempre, ¿no es cierto? No os hagáis, dice, pues semejantes a ellos. Porque hay hombres que no creen en su bolsillo, creen en las capacidades, las casualidades y un montón de otras cosas. Hoy por hoy están todos esperanzados en el bono del gobierno, ¿no es cierto? Si Dios va a proveer y va a abrir un bono, a este le ocurrió al gobierno, no. Así como el Señor de la gloria hace salir el sol sobre justo e injusto, los justos van a alcanzar misericordia por lo que Él ha provisto. Amén. Ay, aplaudamos al gobierno, nada, qué gobierno, ni qué 8 cuartos. Dios es el poderoso, Dios es el que está bendiciendo a su pueblo. La honra y la gloria es para Él. ¿Se la vamos a dar a otro? Al alcalde, al concejal, al diputado. Nada, ellos están preocupados de ellos nomás. El único que tiene cuidado de nosotros es Dios de los cielos a través de Cristo el Señor. Porque no tenemos, dice la palabra del Señor, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras necesidades. ¿Y quién es este? Cristo el Señor. Entonces, vuestro Padre sabe de qué cosa, nuestro Padre, nuestro Papá, Dios de los ejércitos, Él tiene y sabe de qué cosas tenemos necesidad. Antes, aleluya, antes de que usted y yo se lo pidamos. Lo creo, ¿no? Lo creo, ¿no? Yo lo creo, por hermano. Yo lo creo. Porque Él tiene preparadas todas las cosas para cada uno de nosotros. Pero basta creer, amado hermano. Y no, mire, protección, provisión. Y algo que hablábamos al principio. Herencia. Herencia. Como hijos de Dios tenemos herencia. ¿Qué dice la palabra del Señor? Porque sabemos que si nuestra morada, esta carne, nuestra morada terrestre, este tabernáculo, ¿por qué tabernáculo? Porque aquí en nuestro corazón, en esta vida interior nuestra, habita el Dios de la gloria. Y ahí en el corazón, en la intimidad de nuestra vida, le adoramos. Si esta morada, si este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. Cuando los hermanos hablaban y decían que las camas eran vivas, que las casas eran vivas, que las puertas se abrían solas, es el símbolo de lo que nosotros vamos a vivir en la gloria. ¿Qué significa? Que tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos. Amén. Amén. Nuestro cuerpo por Dios mismo fue hecho por sus manos. No se le olvide que Él tomó barro y nos formó con sus propias manos, pero aún en esta gloriosa bendición, en esta nueva gloriosa herencia espiritual, ¿no es cierto? Dios mismo nos va a proveer, dice, un edificio, una casa, un cuerpo, una morada para nuestra alma, ¿no es cierto? No hecha de manos, y aquí viene lo fantástico, hermano, eterna en los cielos. Amén. O sea, no es la tierra, hermano, en los cielos, en la gloria de Dios. Aunque, como decía mi obispo Javier, que en un tiempo glorioso vamos a estar en el primer piso, en el segundo piso, en la gloria y en la tierra, porque esta tierra va a ser limpiada y va a ser producto del gobierno de Cristo. El Señor nos ayuda a entender esas cosas. Hoy día dice la palabra, amemos por espejo oscuramente. Hoy día conocemos en parte. Hoy día entendemos así a medias. Pero un día,
¿no es cierto?, entenderemos todas las cosas. Que el Señor nos ayude. Dice la palabra del Señor, hermanos míos, amados, y hace una pregunta. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Si algunos dicen, me tocó mala suerte nacer pobre. Es la más grande bendición, porque si hubiéramos estado palo grueso allá en la dehesa, ¿no es cierto?, y con un chalet, hoy día estaríamos preocupados de otras cosas, porque si un dice, ¿no es cierto?, cuán difícil es que un rico se salve. Más fácil, y aquí hay una hipérbole, ¿no es cierto?, más fácil es que pase el camello por el ojo de una aguja, que un rico se salve. Entonces, y más que la palabra, a los pobres ha sido anunciado el evangelio. Entonces nosotros éramos pobres, dignos de la más, nos miraban por encima del hombro. ¿Qué es lo que usted? Es carabinero nomás, pues yo soy ingeniero. ¿Y usted qué es lo que es? Fe, pues amasador, por hermano amado, profesión que Dios le dio. Pero ahí amasando, ahí, ¿no es cierto?, haciendo un montón de cosas, ¿no es cierto? Ahora, obviamente, hay ingenieros, especialistas, ¿no es cierto? Pero son hijos de Dios y han entendido que su profesión es parte de la bendición de Dios y que ahí no está su fortaleza, ¿no es cierto? El Señor nos ayude a entender estas cosas. Nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que Dios nos ha prometido herencia en la gloria a los que aman a Dios, a los que aman a Cristo. Y aquí venimos nosotros, ¿no es cierto?, diciendo, como lo dice el apóstol Pedro en una de sus epístolas, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia, yo lo digo así para que quede claro, hermano, no es una gran misericordia, así como apuradito, no es una gran misericordia, ¿no es cierto?, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Mire, nacer de nuevo. El gran dilema que tenía, ¿no es cierto?, se me fue hasta el nombre, ¿no es cierto?, pero Nicodemo era el gran dilema que tenía cuando Cristo le dice que para entrar en el reino de los cielos tenía que nacer de nuevo. Amén. Amén. Porque tenemos que nacer, no como dice la palabra del Señor en el versículo 13, los hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. Amados hermanos, ¿por qué nos llamamos hermanos entre nosotros si no tenemos ni el mismo apellido? ¿Sabe lo que pasó con nosotros? Que Él nos dio un nuevo nombre como hijos suyos, y somos hijos del mismo Dios y somos hermanos, porque no es la naturaleza de sangre, ¿entiende o no? No es por nuestra sangre que corre en las venas, porque esta sangre finalmente se va a secar, porque es materia orgánica, y nos vamos a levantar con un cuerpo incorruptible en santidad de Dios, como hijos amados. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. Yo, para nacer, tuvo que haber una voluntad de mi papá y de mi mamá. Para que usted naciera, su papá y su mamá. Entre ellos, ¿no es cierto?, podemos decirle de una manera simpática, hubo complicidad de voluntad humana para que usted y yo naciéramos. Hubo voluntad humana. Pero antes de esa voluntad humana, hay una voluntad divina. Dios no obra en la casualidad. Dios no improvisa. El plan de Dios es perfecto, ¿no es cierto? Entonces, y aquí dice, ni de voluntad de varón. Mire qué hermoso, hermano. Sino de Dios. Ah, eso quiere decir que porque más que mi papá, mi mamá nació en la Salitrera, después se fue para el sur, allá por San Javier, y después se vino a trabajar como empleada doméstica aquí a Santiago.
Aquí conoció a mi papá en una construcción. Ah, qué linda la casualidad. Y de ahí nací yo. Nada, casualidad, nada, nada. Dios proveyó. ¿Por qué? Porque como le dijo al profeta, desde el vientre de tu madre, antes que te formaras en el vientre de tu madre, yo te conocí, Alfredo Covarrubias Acevedo. Yo te conocí, Cristian Díaz, y te traje para bendecirte. Amén. Aleluya. Qué hermoso esto, hermano, porque estamos en la voluntad de Dios. Esto es una tremenda bendición, amados hermanos. ¿Quién dice? Según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo. Hemos nacido en Cristo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo, lo que nos hablaba la palabra este domingo pasado y este domingo, ¿no es cierto? De entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos. Aquí dice para vosotros, pero yo la voy a cambiar la palabra para que le quede claro a usted. Reservada en los cielos para los hijos de Dios. Y usted es hijo de Dios y yo soy hijo de Dios. Y todos los que lleguen al conocimiento de Cristo serán llamados hijos de Dios. Por eso tenemos que ir a ser discípulos para que sean llamados hijos de Dios. Amén. ¿Entendió la palabra? Amén. ¿Le queda claro que es hijo de Dios? ¿Le queda claro que tiene obligaciones, deberes y derechos? Las obligaciones son poquitas. Ser imitadores de Dios, predicar la palabra, andar en paz y en santidad. Y después viene, como diría alguien, una chorrera de bendiciones para nosotros. ¿Y por qué dice con tanta facilidad, hermano predicador? Dice una chorrera de bendiciones, porque lo que el Señor me hizo decir hace unos minutos atrás, y lo repito para que le quede claro, porque Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición sobre su vida hasta que sobreabunde. ¿Para quién es esta bendición? Para los hijos de Dios, para mi Dios que me ha honrado en esta hora, de poder entregar su preciosa palabra que ha sido de bendición para mi vida, para Él honra y gloria, desde ahora y para siempre. Gracias, mi hermano Arnoldo. Amén. Demos gloria a nuestro Dios por su palabra. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a orar por el mensaje. Y vamos a pedir a nuestra hermana Olga Núñez que nos lleve en oración por la palabra. Amén, Señor. Bendito Padre Celestial, Padre amado. Gracias le damos, Señor, por esta hermosa palabra, Señor, que usted los ha entregado. Gracias, Padre, porque usted los da el privilegio de llamarlos hijos suyos, Padre amado. Gracias le doy, mi amado Salvador, porque usted los habla y los corrige con su palabra, Señor. Sea usted dándole cada día más gracias a mi predicador para que entregue el mensaje. Gracias, Padre misericordioso, porque ya no somos huérfanos, Señor. Tenemos un Padre grande, un Padre poderoso, un Padre que no los abandona, Padre celestial, un Padre que los guarda y los guía, Padre amado. Muchas gracias, Padre celestial, por su palabra. Todo se lo dejo en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén, Señor. Le damos la gloria a mi Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. A continuación, oraremos por la situación país, para que Dios tenga misericordia y proteja a nuestros hermanos que están enfermos. En esta oración nos llevará nuestra hermana Lidia. Que el Señor la revista de gracia, hermana Lidia. Gracias, hermano Arnoldo. Bendito y buen Señor, Padre amado, Padre nuestro. Oh, mi Dios de gloria, aquí nos tomamos, Señor, por medio del nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, para pedir, para rogarle a usted, mi Señor. Bendito Rey,
como nos dijo recién, ¿cierto? Que nos dice, pedid y se os dará. Y en esta hora, Señor, clamamos de tu misericordia, Padre bueno. Esta, Señor, enfermedad, Padre mío, que ha llegado a toda la tierra, Padre Santo. Mi Dios, cuánto en esta hora, Señor, están padeciéndola. Y es una enfermedad, Señor, como un monstruo, puedo decirle, Señor, porque ella acaba toda, Señor, en mucho, Señor, todo aliento, toda fuerza, Señor. Compromete, Señor, tantos órganos, Señor, del cuerpo. Padre mío, en esta hora mismo, Señor, hay tantos enfermos, Señor, en los hospitales, Padre amado, tantos en la casa que están mal, Señor. Solo en su misericordia pueden establecerse, Señor. Y primeramente, Señor, le voy a pedir misericordia para los que partan, Señor, porque en esta enfermedad parten, Señor, y mueren muchos. Y quiero pedirle, Señor, la mejoría, la sanidad para tantos, Padre amado, que se le abran, Señor, la puerta de los hospitales, Señor, que cada vez hay menos camas, Señor. El personal ya está cansado, mi Dios de gloria. Dele la fuerza a ellos, Señor. Dele la fuerza, Señor, para que puedan recibir a todos aquellos que lleguen mal, Señor. Provea, Señor, en todo, Señor, en todo el equipamiento, en el oxígeno, en todo, Padre amado, usted sabe, Señor, mi Dios de gloria. Tenemos hermanos y hermanas también que están enfermos del COVID, Señor. Ellos seguramente están clamando a ti en esta hora. Oh, mi Dios de gloria. Usted dice, Señor, que todo aquel que le invocare, Señor, usted será con él. Y yo estoy segura que muchos de sus hijos están invocándole, Señor, invocándole misericordia. Lleve mejoría, lleve sanidad, Señor, donde quiera que se encuentren, en sus casas, en sus hogares, Padre amado. Nos ha enseñado también, Señor, y hemos entendido, Señor, que usted, Señor, es el que ha permitido esta situación. Y le clamamos misericordia, porque conforme sea su voluntad, usted la retire, pero si no, clamamos de su misericordia, Señor. Sabemos que todo, Señor, todo está en sus manos, que usted todo lo tiene bajo control, Padre amado. Guíanos, Padre mío, guíanos con tu Espíritu Santo a orar bien, Señor, como también nos decía recién, ¿cierto? Pedir y que pidamos bien. Bendito Señor, danos de tu gracia cada día, danos de tu amor cada día. Y así también le pido por la situación que va a generar toda esta cuarentena, Señor, para que nos falte alimento a sus hijos, para que nos falte, Señor, a tantos, Padre amado, que no te conocen. Bendito eres, Señor, alabado sea, Rey de Gloria. Sabemos que estás aquí, Señor. Reciba esta oración, Padre amado, y haga conforme sea su voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo se lo pedimos. Y toda la gloria es para usted, Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Que el Señor bendiga a nuestros hermanos. Bien, mis hermanos, pondremos término a este servicio. Una alabanza que dio nuestro hermano predicador. Amén. Hermano Cristian. Dos. Mi Padre rico sin igual, terrenos y casas son todas de él, diamantes y oro que no tendrá, riquezas que nadie quitará. Soy hijo del Rey, soy hijo del Rey, con Cristo Jesús, soy hijo del Rey. Amén, Señor.
el Hijo mayor del mundo, el sostén, en tierra sufrió del mumbre el desdén. Pobreza su amiga, seguíale fiel, ni cuna ni tumba eran de él. Soy hijo del rey, soy hijo del rey, con Cristo Jesús, soy hijo del rey. Amén, Señor. ¿Y yo quién soy? ¿Acaso mejor que aquel que murió por mi pecador? La senda pisada por Cristo Jesús me lleva a mí, a su trono de luz. Soy hijo del rey, soy hijo del rey, con Cristo Jesús, soy hijo del rey. Amén. Oh, pobre de mí, que no tenía más que el mísero mundo que roba la paz. Más rico yo soy y con Cristo tendré corona y trono en la casa del rey. Soy hijo del rey, soy hijo del rey, con Cristo Jesús, soy hijo del rey. Un cuarto humilde, bueno está, allí un palacio Cristo me da. No añoro al mundo, pues ya mías son la vida eterna y la nueva canción. Soy hijo del rey, soy hijo del rey, con Cristo Jesús, soy hijo del rey. Amén. Hermano Arnoldo. Amén. Le invito a que demos gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor bendiga esta reunión esta tarde.
con hartos problemas, pero sé que va a ser de motivo de bendición. Mis hermanos, para mañana el Señor les tiene invitado cordialmente porque hay una visita. Así que avísenle a sus hermanos que se conecte mañana y nos visita. Tenemos visita, ¿ya? Así que la visita del Señor y también un instrumento que nos va a hablar de las cosas de Dios. Yo le doy gracias a Dios, hermano, por la oportunidad que Él me brinda hoy día de coordinar este servicio y pedirle disculpas, hermano. En la mañana no pude porque en la semana se me avisó que teníamos que trabajar, se me pidió mucho pan. Y el viernes en la tarde me avisan que no, entonces lo habíamos quedado con harta mercadería. Entonces, gracias al Señor hoy día casi ha desaparecido toda la mercadería, hermano. Así que agradezco al Señor por la oportunidad que Él me dio. Hicimos harto amasado, pues Él decía que yo estaba metido en un taco, no podía salir de la masa. Pero agradezco al Señor la oportunidad que Él me brinda y de verle a ustedes, no es porque yo no me quiera meter, pero es una bendición que el Señor nos dio. Y felices de verles a ustedes, hermanos, que el Señor les guarde y les bendiga. Y a continuación entrego el servicio a mi hermano Alfredo. Que el Señor lo reite de gracia, hermano Alfredo. Amén. Muchas gracias, mi hermano Arnoldo, por su prestarse las manos del Señor. Para mí es una honra trabajar con quien el Señor me puso como compañero de trabajo en esta obra espiritual, ¿no es cierto? Igual agradecer a mi hermano Cristian el esfuerzo, ¿no es cierto? Y bueno, esto que pasó hoy día es porque estamos en vivo, ¿cierto? Nos pasa como no hubiera pasado si hubiéramos estado en el templo y se nos corta la luz. Pero gracias al Señor salimos adelante. Y estaba meditando lo que decía mi hermano Arnoldo respecto de que, y una prueba de fe, por hermano, porque cualquier cristiano se viene abajo, dicen, me hicieron un negocio, me dejaron con la mercadería y aquí, ay, ¿ahora qué hacemos? ¿No es cierto? Pero el Señor de alguna manera nos pone a prueba en la fe. Pero si Él abrió una puerta de bendición, Él la cierra, Él la concreta, Él completa la bendición en nuestras vidas. Así que me alegro mucho y hay momentos en que nos debemos al trabajo, pero el Señor conoce nuestros corazones. Amén. Él sabe que estamos interesados en estar presentes. Amén. Pero si Él no abrió una puerta, hay que aprovecharla. Amén. Así que gracias al Señor por eso. Invitarle, ¿no es cierto?, para mañana, como decía mi hermano Arnoldo, y les cuento que vamos a tener en fecha próxima con nosotros a nuestro pastor, ¿no es cierto?, en una visita, y nuestra pastora en una visita por Zoom. Amén. La vamos a tener. Amén. Ahora es más fácil. Yo le decía hoy día, no lo vamos a poder esperar con cositas ricas como el hermano Arnoldo. Las preparan, no vamos a poder. Se reía. Pero él desea compartir con todos sus Amén. hermanos, irlos conociendo, y eso es una muy buena señal, amados hermanos. Bueno, lo conocemos de niño y sabemos cuál es el espíritu que rodea su vida. Amén. Amén. Así que creo que es una hermosa bendición que nos prepara el Señor. Amén. Amén. Así que, amados hermanos, ahora vamos a pedir al Señor, mañana, con mucha prudencia, los que tengan que salir a trabajar obligatoriamente, vayan con mucha prudencia, el Señor les guarde y les Amén. bendiga. Amén. Amén. Los que se queden en casa, salgan lo estrictamente necesario. Debemos aprender a ser prudentes. La palabra del Señor nos enseña que debemos en algún momento cerrar nuestras puertas y guardarnos. Amén. 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 Así que no hagamos como los necios. Dice que el avisado ve el peligro y huye. Amén. El necio le pasa el torbellino por encima. Amén. 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 Ya, ahora vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle que Él en su inmensa misericordia ponga su bendición sobre nuestras vidas y por este servicio, y también unja a los enfermos, y todas las peticiones de oraciones que usted tenga son puestas delante de la presencia del Señor, porque como decía la palabra hace un rato atrás, Él sabe de qué tenéis necesidad
Él conoce lo que sus hijos necesitan. Amén. 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 Así que les invito a que inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Amén. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, ¿con qué propiedad hoy día podemos decir, papá? ¿Con qué propiedad hoy día decimos, somos hijos tuyos, Dios mío? Y vamos con esa confianza ante tu presencia. Como lo dice tu palabra, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia. Y nosotros hoy día podemos acercarnos, Señor, a través de Cristo, que nos abrió la puerta. Señor, y ya no somos extranjeros ni advenedizos, somos hijos tuyos, Señor. Y como hijos no es que nos creamos, Señor, más que suficiente, sino que sabemos que tenemos responsabilidades, obligaciones, pero y también tenemos derechos, Padre amado celestial, y eso nos encanta de saber que vivimos bajo la protección y la cobertura suya, Padre amado celestial. En esta hora vamos ante su presencia, porque usted, aunque usted nos conoce, porque decía su palabra que usted sabe lo que vamos a pedir antes que lo digamos, antes que lo pensemos, porque usted conoce nuestras vidas, pero aún así, Señor, de nuestros labios, Señor, a través de Jesucristo, queremos pedirle por cada uno de sus hijos y sus hijas, Señor, que están padeciendo, Señor, alguna enfermedad, principalmente por esta enfermedad tan compleja, Señor, que es el COVID, Señor. Pero para usted no hay nada imposible. Amén. No hay nada que se retenga. Usted dice la palabra y los enfermos sanan. Los muertos son resucitados. ¿Qué hay amén, imposible para usted? Amén. ¿Hay algo que lo detenga? ¿Hay algo que sea, Señor, imposible para usted, Dios amado celestial? Nada. Así lo creemos. Es nuestra fe muchas veces la que falla, pero creemos a través de tu palabra que usted está obrando en cada uno de sus hijos. Tenemos, Señor, en la mente a nuestro hermano Pedro Rojas, su esposa, a nuestro hermano José Romero, a nuestro hermano Pablo Villota, Señor, a tantos otros que se nos olvidan los nombres, que usted los conoce, a nuestra hermana Miriam, Señor, y así, Señor, a otros hermanos que están enfermos, que no nos han llegado noticias, pero usted ya los conoce. Padre amado celestial, y en esta hora pedimos por ellos, para que usted toque sus vidas, los levante, Señor, los fortalezca, Señor, y los sane para la gloria de su nombre. No, Señor, no vamos a hacer andar haciendo aspavientos de que usted nos sanó porque somos algo especial, sino porque somos hijos tuyo, y el mundo, Señor, nos va a mirar y muchos dirán cuántas grandes cosas ha hecho Jehová con esto, y estaremos alegres porque su mano de misericordia, oh Padre amado celestial, será sobre nuestras vidas, Señor, y usted nos cubrirá. Y si alguno tiene que partir del escenario de esta tierra en su voluntad, gloria a tu nombre, porque es lo mejor que nos pueda pasar. Pero estamos conformes con su voluntad en nosotros, porque sabemos que su voluntad es, Señor, agradable y perfecta. Padre Celestial, le damos gracias por este ungimiento. Hemos presentado todas las peticiones de oración, las que conocemos y las que no conocemos, para que usted obre en ellas conforme a su voluntad y misericordia. Amén. Gracias a través de Jesucristo, su Hijo, nuestro buen y bendito Salvador. Amén. Amén. Amado Dios, volvemos a dar las gracias. Gracias, Señor, porque antes no éramos pueblo, antes no éramos hijos, antes éramos desvalidos, Señor, pobres y miserables, Señor, cuitados, tristes, abandonados, Señor, sin nada, Señor, a lo que aferrarnos, sin esperanza. Amén. Pero hoy día estamos asidos a esta esperanza viva a través de Cristo Jesús. Señor amado, le damos gracias por esta bendición de ser llamados hijos de Dios. No importa que el mundo no nos conozca, porque no nos van a conocer, nos van a desconocer, Señor, nos van a repudiar, Señor, se van a reír de nosotros, Señor, pero no importa, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. De donde esperamos, Señor, todas las promesas hechas verdad en nosotros. Amén. Padre amado, gracias por esta palabra en que usted hoy día no podemos quedarnos igual. Es imposible quedarse con la misma sensación de antes de haber escuchado esta palabra, que somos hijos tuyos. Hoy día tenemos certeza, Señor. Hoy día alguien podría haberse sentido desvalido. ¿A quién voy a recurrir? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Señor. En ti hemos confiado y estamos en el hueco de tu mano, Señor, y tus ángeles
acampan alrededor nuestro y nos defienden, porque hemos sido comprados a precio de sangre. Padre amado, gracias por ese gran mérito de Jesucristo que nos hace a nosotros acreedores de esta gran riqueza espiritual. Gracias, bendiga, Señor, nuestros corazones, hágalos crecer en fe, en confianza, en seguridad, en esperanza, en gozo, a través de esta poderosa palabra. Bendice a cada uno de los presentes, a sus familias, Señor. Bendice a cada uno de aquellos que necesitan de tu misericordia. Por amor y por tu favor te imploramos también por nuestra nación. Señor, si bien es cierto, oramos para que usted, Señor, levante la pandemia, pero hágalo conforme su voluntad. Si algo quiere de nosotros, queremos ser sensibles a usted para entender en qué estoy yo fallando. Cada uno mirarse a sí mismo y buscar tu rostro, Señor, en aflicción, en contrición. Y de esa manera sabemos que te vas a agradar de tu pueblo. Y por amor a estos pocos, vas a perdonar a los demás. Padre amado, gracias por tu favor y por tu misericordia. Bendiga nuestros hogares, Señor. Guárdenos, y esta semana que se aproxima, Señor, usted guarde a cada uno de sus hijos, Señor. Y para que a los que tengan que salir a trabajar presencial, usted los guarde a través de su misericordia. Sí, gracias por todo esto, le imploramos tus favores y le damos gracias por tu misericordia a través de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. La gloria es para nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.